mercado cripto está que arde y esta semana podría ser decisiva para XRP. El anuncio de Trump este domingo le añade aún más emoción. ¿Quieres saber qué dijo y por qué creo que se avecina algo enorme? No te pierdas lo que viene, podría cambiarlo todo. Sea lo que sea, debemos estar preparados y tener los pies bien puestos en la tierra, porque se está dando lo que veníamos esperando desde noviembre del año pasado tras las elecciones presidenciales. El nuevo gobierno está cumpliendo sus promesas de campaña. A pesar de que sabíamos que estábamos en un mercado alcista o en un bull run, el miedo era generalizado debido a las correcciones y caídas de precios. Los ETFs, especialmente los de Bitcoin, experimentaron retiros masivos de casi $3.000 millones, lo que contribuyó a la percepción de que el mercado estaba llegando a su fin. Algunas personas opinaban que ese ciclo era diferente a todos los anteriores, como mencioné en el video en vivo del viernes, donde analizamos varios escenarios en caso de que la caída continuara. Nos estábamos alejando del máximo de los $109.000 para Bitcoin y muchos se reían de la posibilidad de que XRP volviera a tocar los $3. Incluso un buen amigo mío, fanático de ADA, compraba cerca de los 90 centavos y vendía por encima del dólar. Y yo en ese momento solía burlarme cuando veíamos que ADA podía bajar cerquita a los 50 centavos. El tipo estaba perdiendo todo. Pero hoy mi amigo Santi está celebrando y me alegro mucho por él. Pero ¿qué ha pasado para que haya cambiado todo de la noche a la mañana? Quédense conmigo hasta el final para que podamos todos juntos analizar gráficos, noticias y proyecciones futuras. No olviden darme un gran me gusta, un gran like y suscribirse al canal para mantenerse actualizados sobre las novedades de criptomonedas, especialmente XRP y Bitcoin. Y ahora me va a tocar empezar a hablar de Solana y de ADA también. El viernes pasado se publicó el informe PCE, un dato económico clave para las decisiones de la Reserva Federal. Los resultados indicaron que la inflación sigue subiendo en línea con lo esperado por los analistas. Sin embargo, el gasto de los consumidores disminuyó en 0,2%, lo que sugiere un enfriamiento de la economía estadounidense. Pero, ¿esto qué tiene que ver las tasas con cripto? Pues realmente un montón, porque las decisiones que toma la Reserva Federal con respecto a las tasas de interés tienen un impacto significativo en los mercados financieros. Si la Reserva Federal reduce las tasas de interés, el costo del endeudamiento disminuye y los operadores tienen una mayor capacidad para asumir mayores riesgos, lo que puede conducir a un aumento de la liquidez y un mercado alcista, un mercado bull run. Por otro lado, si la Reserva Federal no reduce las tasas de interés, el mercado se contrae y el mercado alcista puede terminar, se nos vuelve un bear market. Actualmente, la situación económica se caracteriza por una estanflación, en la cual los consumidores se encuentran en un estado de incertidumbre respecto al futuro de la economía, mientras que la inflación se mantiene al alza. Y existe la posibilidad de que las medidas arancelarias implementadas por Trump puedan exacerbar la inflación. Un tema relevante a nivel económico puede ser el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero no sabemos en qué termine todo esto luego del desencuentro del viernes entre Trump y Zelensky en el Salón Oval, donde todo se fue al traste, luego de una discusión muy fuerte, donde también estuvo presente el vicepresidente J.D. Vance. De Washington salió volando Zelensky y bien aburrido, pero al día siguiente fue recibido con un acuerdo económico en Inglaterra por el primer ministro de $2.84 mil millones para ampliar su capacidad militar, donde los británicos le ofrecieron apoyo incondicional. Pero lo importante de hoy no es esa guerra en Ucrania, porque seguro encontrarán una salida diplomática, eso esperamos todos, y estoy seguro que los americanos en eso son unos duros, sobre todo Trump. La guerra que sí se acaba ya en la de Estados Unidos contra las criptomonedas. Y todo empezó el mismo viernes cuando Trump anunció que el viernes 7 de marzo se llevará a cabo el primer Crypto Summit en la Casa Blanca con la participación de 7 presidentes de empresas cripto, inversionistas calificados y miembros del equipo de trabajo de activos digitales de la presidencia, incluidos David Sachs y Paul Hines.
Apenas se conoció este evento, empezaron a especular que el juicio de la SEC versus Ripple iba a llegar a su fin luego de conocer otra reunión a puerta cerrada el día anterior, el jueves 6 de marzo. ¿Será posible que lleguemos a ver el final del juicio esta misma semana? Lo que sucede hoy con el juicio es más complicado de lo que parece y nos lo deja claro Jeremy Hogan con su último tweet. El retraso en la resolución del caso de Ripple, como James Metaloman lo resalta ahí en ese tweet, se debe probablemente a la orden judicial de la sentencia de la jueza Torres. El tribunal prohibió a Ripple realizar ventas directas a los clientes. Hay soluciones para eso, pero obviamente Ripple preferiría no tener la medida cautelar en absoluto. Por lo tanto, si asumimos que la SEC está dispuesta a colaborar, surge el siguiente problema. Una vez que un tribunal emite una orden judicial, las partes involucradas no pueden simplemente decidir ignorarla. Muchos hombres han enfrentado consecuencias legales por creer que al reconciliarse con sus parejas podrían desobedecer las órdenes de restricción que les prohíben acercarse a ellas. Entonces, ¿cómo se disuelve una orden de alejamiento? Pues realmente no es sencillo, por eso creo que el caso no se resuelve sino hasta abril o mayo de este año, mientras que todos estos otros casos ya han sido desestimados. Las reglas federales tienen la regla 60, que habla de obtener alivio de una sentencia, y ahí es donde todo empieza. Como se puede ver en la regla, no es fácil. Básicamente no se puede volver y pedir al tribunal que cambie una sentencia a menos que alguna cosa importante haya cambiado. Obviamente el argumento para el tribunal sería que la SEC está en proceso de reelaborar las normas sobre criptomonedas y que cree que la medida cautelar sería discutible una vez que reelabore todas estas cosas. El problema con este argumento es que el tribunal basó su decisión en la prueba Howey, no en los cambios de reglas de la SEC, y la SEC no puede pasarse por encima de la ley del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Entonces, ¿es posible? Pues la respuesta corta a todo esto es sí, pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado. En primer lugar, si lees un par de casos al respecto, verás la discreción del juez salpicada por todas partes. Básicamente depende de la jueza Torres. Y por supuesto, no olvides el hecho inusual y poderoso de que las partes acudirían juntas al tribunal pidiendo se disuelva la medida cautelar. Y por otro lado está el abogado Metaloman James, que tiene una teoría adicional al respecto. Tengo una teoría sobre el inexplicable retraso de la SEC en desestimar el caso de Ripple. Podría no ser la SEC, podría ser más bien Ripple, que está negociando duramente para conseguir que la SEC acepte anular parte o toda la decisión de la jueza Torres. La decisión de Torres fue sin duda grande para XRP, pero la constatación de violaciones de la ley de valores y la orden judicial con las consiguientes disposiciones de Chico Malo no son tan buenas para Ripple. Eso es particularmente cierto si Ripple está considerando una futura oferta de valores exentos o una IPO en el mercado de valores. Creo que la SEC habría aceptado sin dudarle un acuerdo en el que ambas partes desestimaran sus recursos y la SEC se hiciera cargo de los $125 millones de multa. Por lo tanto, tiene sentido, al menos para el abogado James, que Ripple puede estar negociando un acuerdo mejor que ese. Todo esto es pura especulación por parte de James. Podría estar equivocado y no sería la primera vez que lo esté. Así que puede ser que Brad Garlinghouse, Stuart Alderoty y la SEC estén trabajando en algún tipo de acuerdo que deba ser luego aprobado por la jueza Torres para acabar el juicio. Como ven, no es tan fácil como soplar y hacer botellas. Y hoy viene Trump y nos sorprende anunciando en su red de Truth Social lo siguiente. Y pongo entre comillas, una reserva de criptomonedas de Estados Unidos elevará esa industria crítica después de años de ataques corruptos por parte de la administración Biden, razón por la cual mi orden ejecutiva sobre los activos digitales ordenó al grupo de trabajo presidencial avanzar en una reserva estratégica de criptomonedas que incluya a XRP, a Solana y a ADA. Me aseguraré de que Estados Unidos sea la capital mundial de las criptomonedas. Estamos haciendo a América grande de nuevo. Y obviamente Bitcoin y Ethereum, como otras criptodivisas valiosas, serán el corazón de la reserva. A mí también me encantan Bitcoin y Ethereum. Eso dice, entre comillas, Donald Trump. El encuentro del viernes seguramente tendrá como tema central las recomendaciones del equipo de trabajo de David Sachs sobre la modificación, revocación y adopción de normativas relacionadas con las criptomonedas. También se espera que para julio se establezcan parámetros específicos para implementar un marco regulatorio federal que abarque todos los activos digitales.
Y otro punto muy interesante que probablemente se abordará en la reunión del viernes es el Fondo Soberano como inversor de cripto, junto con el establecimiento de la Reserva Estratégica de Criptomonedas Nacionales. Tras el anuncio, XRP, ADA y Solana experimentaron un aumento inmediato junto con Bitcoin. XRP subió un 32% en un solo día, desde $2.22 a un máximo de $2.997 en tan solo 2 horas. Cardano, por su parte, aumentó de 64.73 centavos a un máximo de $1.1462 y se mantuvo en $1.03. Mientras tanto, Solana también subió, pasando de $140.75 a $179, lo que representa un aumento del 24%. Eso en solo un día. Y Bitcoin no se quedó atrás, subiendo desde los 85.100 hasta los 95.000 en algún momento, y en ese momento estaba operando alrededor de los 94.000. Para mí esto es una confirmación del ciclo alcista y aún nos quedan más o menos unos 300 días de subida. Nos están dando argumentos para comprar y estar tranquilos. Fíjense muy bien que el promedio normal es de 1.500 días entre un all-time high y el siguiente, y estamos más o menos a 1.200 del último high. O sea, nos faltan 300 días para llegar a esa meta máxima, más o menos. Esto es un estimativo. Y quedan atrás los short-time holders o tenedores de corto plazo que entraron recientemente al mercado, quienes entraron en pánico la semana pasada y vendieron con pérdidas. Todos estos short-term holders son personas que han invertido en menos de 150 días, que acaban de entrar al mercado y están muertos del susto. Debemos educar a este tipo de inversionistas para que no sufran con el primer movimiento de volatilidad y para que no inviertan apalancados a menos que tengan experiencia, porque el movimiento de los grandes fondos de cobertura o hedge funds siempre los dejará sin $1 en su cuenta. Tengan mucho cuidado y también recuerden que yo no soy su asesor financiero. Es evidente que es necesario adoptar un enfoque a largo plazo y estar convencido de la inversión al comprar. Como dice mi amigo Jack Maximiliano de Bitget, un experto en el campo, realmente un duro, debemos estudiar para operar, no para apostar. Podemos aprender mucho de sus cursos de trading. Les recomiendo el canal de YouTube de Bitget en español. Espero poder invitarlo al canal ocasionalmente para que nuestra comunidad pueda beneficiarse de su experiencia y conocimientos, especialmente sobre el arte de trading de futuros de XRP y de Bitcoin y las herramientas necesarias para ello. Bitget ofrece una gran cantidad de recursos y ventajas a la comunidad, lo cual me recuerda que les debo recomendar. Una cosa que sí les recomiendo es mirar esa plataforma y aprovechar el 20% de descuento que les dejo en el link de la descripción. También se puede pensar en hacer compras escalonadas, o mejor dicho, ir comprando de poco cada mes, de $50 cada mes, de $100 cada mes, de $200 cada mes, para que podamos entrar en diferentes momentos de precios y de tiempo. Ese término en inglés se llama Dollar Cost Average o DCA. Además, el movimiento de la balanza de la tesorería estadounidense indica un cambio inminente. Este es un dato importantísimo. La liberación de $170.000 millones al mercado durante la semana pasada ha aumentado la liquidez y aliviado la tensión causada por las complejidades de los aranceles recíprocos, así como las discusiones en curso de los aranceles con China, Canadá y México. En cuanto al análisis on-chain, que debería revisar con más frecuencia en el canal, quiero destacar el descubrimiento de mi amigo Edu Eras anoche en su último video. Antes de la noticia de la Reserva Estratégica se multiplicó por 10 la actividad de las billeteras en XRP Ledger. Eso puede ser debido a una especulación en el mercado y no creo que haya sido causado por información privilegiada o de alguien interno. Fijaos esta activación de red que hemos tenido en las últimas horas. ¿A mí esto qué me dice? Como te he comentado hace un momento, la última vez que vi una activación de este tipo fue a días o semanas de que terminara el caso SEC versus Ripple, y fue cuando había la mayor especulación sobre que el caso sí iba a terminar muy pronto, no sé si por parte de insiders o de quién, pero lo que es muy extraño es esa capitulación justamente cuando el precio comienza a rebotar y comienza a recuperar posiciones, esta activación de red al unísono, como os decía, 1x7, o sea, veníamos de una activación horaria de prácticamente 3.500, 6.000 billeteras activas a la hora, y resulta que esta madrugada lo tenemos por aquí, 35.000, 41.000 billeteras activas
a la hora. Esto debe ser más alrededor de una especulación con respecto al fin del juicio. Lo más probable es que estaban apostándole a ese juicio que posiblemente se acabe al final de esta semana y le pegaron a jackpot. Sobre todo porque ya se conocen más de 6 ETFs de XRP en carrera por ser aprobados, que debería tener una fecha límite hacia mitad de octubre de este año. Pero ¿qué puede pasar con los precios? ¿Hasta dónde llegará XRP? El aumento de precio de XRP ha ido acompañado de un incremento en las posiciones apalancadas, pasando de 1.440 millones de dólares apalancados a casi 2.000 millones de dólares en Open Interest, lo que supone un aumento del 38.48%. Este aumento del apalancamiento, junto con el aumento de la tasa de financiación debido a un mayor interés por cubrir las posiciones largas, ha generado una mayor volatilidad en el mercado, por lo que es necesario ser muy cautelosos. Un amigo mío, un analista, Blockchain Baker, lo primero que nos alerta es que los cortos seguro están sufriendo. Y como dice un amigo, a la tendencia no se le ataca, hay que ir con ella. Eso quiere decir que uno no debe ir en contravía en estos momentos. Y el sábado hablábamos de resistencias de $2.44, $2.99 y $5.85, resumiendo un tweet de Dark Defender. Y hoy los $2.44 los volamos muy rápido hacia arriba. Ahora se convierte en un nuevo soporte y buscaremos romper los $2.99. Es importante estar atento a las oportunidades de compra a precios bajos. Tuve la suerte de tener unos recursos el viernes y compré XRP en $2.02. Hoy celebro una rentabilidad de más de 45% en esa sola compra. Si no se aprovechó la oportunidad de comprar antes, no es momento de lamentarse. En el video anterior se advertía sobre los riesgos de una corrección y se presentaban diferentes escenarios en caso de un retroceso del mercado. Los invito a verlo nuevamente, es un video muy interesante. Nos vemos en la próxima y no olviden suscribirse al canal y darme un gigantesco like y comentar. Nos vemos, chao.